pido disculpas a los intérpretes porque las primeras palabras que voy a decir no están en el guión. Por tanto, las voy a decir muy lentamente. Hoy aquí, queridas amigas y queridos amigos, hay un grupo de personas, autoridades, que tienen poder. El poder municipal, simbolizado en el señor alcalde, y el poder provincial, simbolizado en el presidente de la Diputación. Pero también hay representantes del poder legislativo, una senadora muy vinculada a San Pedro de Alcántara. Pues bien, a todos ellos les ruego su apoyo con permanencia en el tiempo para esta santa casa. Aquí se mantiene vivo el espíritu teresiano, se estudia y se investiga. Aquí está la voz de la verdad, que es intemporal y no tiene límites ni fronteras. Pero Ávila, señor alcalde, Ávila, señor presidente, es la centralidad de lo que digo. Y ahora empiezo ya con lo que sí que está en el guión. He seguido con atención las razones fundamentales de este primer Congreso Internacional Teresiano, el libro de la vida, en camino hacia el 5º centenario del nacimiento de la Santa Madre. La aproximación anual a cada una de las obras mayores de nuestra Teresa, empezando por Vida en 2010 y terminando en 2014 con el epistolario, en coincidencia temporal con el 4º centenario de su beatificación, constituyen una feliz idea que va a culminar con un congreso de congresos en el año 2015. Los objetivos están bien definidos y delimitados, pero el asunto de mi ponencia, empleando una buena dosis de imaginación a la que les invito, podría encontrar acogida en el apartado que indica descubrir nuevas pautas y claves de lectura o en la aplicación práctica y actual de las vivencias propuestas por la Santa Madre. Empezaré afirmando que el encargo propuesto es una provocación intelectual de imposible cumplimiento. Así es que el sentido común y la prudencia aconsejan modestia en origen y mucho más en el desarrollo. Estas precauciones iniciales sitúan a la audiencia y al lector en un lugar muy adecuado para centrar la realidad y evitar la contaminación que deriva de expectativas injustificadas. No soy un especialista en la vida y en la obra de la Santa Madre. Soy, sí, un entusiasta de todo lo suyo. Quiero expresarlo así. Divido mi ponencia en 7 digresiones. Disgregar es separar del todo, con falta de aparente relación entre sí. Y ya lo verán. Nunca he ensayado ninguno de los 4 grados de oración que ella describe en Vida, ni siquiera el primero, tan provechoso para los que comienzan y para los que no tienen gustos por la oración. Pero felizmente, desde hace mucho tiempo, no pasa un solo día de mi vida sin que yo la invoque o le pida tal o cual cosa. Una actitud egoísta por mi parte, como ven. A los que no saben de letras como yo, servirá de dar recreación a vuestras mercedes de ver tanta torpeza. Aunque para torpeza, la de Rómulo y la de Javier, carmelitas, y que desde ahora son corresponsables conmigo de una audacia sin límites por encargarme ellos y aceptar yo un reto de esta envergadura. Primera digresión. Me gusta mucho ir algunas tardes a Carmelitenkerk o la Église de Père Carme en Bruselas. Ahora celebran allí su 4º centenario, 1610-2010. Bien, pues en esa iglesia
muy cerca del barrio africano, en la avenida Luis, existe una imagen escultórica de la Santa Madre coronada. No digo pintura, digo, y esta Santa Madre no está coronada, la que tenemos aquí. Existe una imagen coronada de la Santa Madre que yo no había visto en ningún otro sitio. Pero en Vida 36-24 se puede leer: vi a Cristo que con grande amor me recibía y ponía una corona agradeciéndome lo que había hecho por su madre. Segunda digresión. Francisco I fue proclamado rey de Francia y 87 días después la niña Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada nacía en Ávila. Cuando tenía Teresa 2 meses menos 2 días, Diego de Velázquez funda la ciudad de La Habana en la isla de Cuba. Además, Solimán I amplía el Imperio otomano con la invasión de Persia y Juan Díaz de Solís descubre la desembocadura del Río de la Plata. Pero Carlos V es declarado mayor de edad y se ocupa del gobierno de Flandes. Las Cortes de Castilla deciden la anexión de la Alta Navarra al Reino de Castilla sin darle arte ni parte a los sufridos navarros. La niña Teresa no podía contravenir las leyes de la naturaleza vinculadas por los humanos a la cronología para imaginar o saber que 23 años antes de su nacimiento, un italiano, luego almirante de la mar Oceana, que quería llegar a Levante por poniente, se encontraría en su singladura con Guanahani, Watling o San Salvador, la primera tierra insular pero firme que descubrió con sus ojos Rodrigo de Triana, antesala de un continente nuevo no previsto, que no era ni tenía nada que ver con el propósito y objetivo buscados. América no fue pensada por el genovés antes de descubierta. Teresa, por lo dicho, no podía entonces saber la importancia política de la empresa y la importancia política y económica de la empresa en su empresa personal. Como saben mejor que yo, los hermanos varones de nuestra santa, los 7 vivos, asumieron la aventura americana. En 1530, el mayor de ellos, Hernando, lo hizo para no volver y finalmente morir en el mundo colombino, en el Nuevo Mundo. Es del dominio común que Lorenzo, con oro americano, ayudó a su hermana a financiar varias fundaciones de la Reforma. Lorenzo morirá en España en el 1580. Sobre la fundación de San José de Ávila, dice la Santa Madre: una vez estando en una necesidad que no sabía qué me hacer ni con qué pagar unos oficiales, me apareció San José, mi verdadero Padre y Señor, y me dio a entender que no me faltarían, que los concertase. Y así lo hice sin ninguna blanca. Y el Señor, por manera que se espantaban los que lo oían, me proveyó. Vida 33:12. Además, Teresa es maestra espiritual, consejera económica y albacea de su hermano Lorenzo. Y cuando la Santa Madre pide dinero prestado para sus fundaciones, le dice a la priora de Valladolid: busque quien le preste algunos reales mientras me pagan lo de mi hermano. Conviene a nuestro propósito señalar la importancia que la aventura americana tiene para muchos españoles de la época y también para los hermanos. Aventura, hacienda y gloria, 3 elementos que, junto con la honra, constituyen objetivos perseguidos por muchos en el siglo XVI y que van a contribuir a reforzar el estatus familiar. Muchas veces lo digo, que por poco que sea el punto de honra, es como el canto de órgano, que un punto o compás que se yerre disuena toda la música. Vida 31-21. Además, también para la familia de nuestra Santa Madre, todo este asunto, el negocio de las Indias, constituirá una plataforma, a mi juicio, para obtener progresos sociales y favores reales. Los envíos americanos de Lorenzo
van a contribuir a paliar parcialmente las penurias y dificultades económicas que van a acompañar a la ingente tarea de las fundaciones. Así es que toda esta digresión tiene que ver con la importancia política y económica que concedo a estos hechos a la luz de un análisis parcial producido a 505 años de distancia. Lo que digo a continuación tiene sus problemas. También digo que a través de la bilocación, la Santa Madre estuvo espiritualmente en Quito para ver a su hermano Lorenzo y a su familia, según testimonio de doña Orofrisia Mendoza, sobrina consorte de nuestra santa, mediante una declaración encaminada a los procesos de canonización de la Santa Madre. Cito aquí al padre José Miguel Miranda. Y añado un hecho irrelevante, pero muy importante para mí. Estaba yo en Quito el 28 de septiembre del 2008, en un referéndum, y en la calle me encontré a la Madre Verónica y a sus hermanas que iban a votar. Ellas fueron el testimonio que yo constaté de la presencia y de la huella de la Santa Madre en Quito, en el monasterio Carmen Alto, monasterio de San José y de Santa Marianita. Tercera digresión. Esto que viene me va a ocasionar algún problema y creo que con el padre Tomás, pero espero y deseo su benevolencia. San Agustín, confesiones, analogías. He consultado un ensayo que dice ir más allá de la retórica confesional, donde ese autor de la Universidad de Massachusetts, Celis, establece relación documentada entre las confesiones de San Agustín y el libro de la vida. Sin entrar a valorar el fondo del asunto, y tanto más cuanto que el padre Tomás Álvarez dice: «Vida difiere de las autobiografías clásicas espirituales como las confesiones». Pero a mí me parece, en mi precariedad evidente, que existen episodios en uno y otro texto que permiten establecer, sin ninguna duda, la influencia del santo en vida y en la vida de Teresa. Cuestión, por otra parte, muy estudiada y muy documentada. Nuestra Santa Madre estuvo internada en las Agustinas Ermitañas del Convento de Gracia, que también conocemos. Dice: «Yo soy muy aficionada a San Agustín, porque el monasterio a donde estuve seglar era el de su orden, y también por haber sido pecadora, que en los santos que después de serlo el Señor tornó así, hallaba yo mucho consuelo». Vida 9.7. La vida es un texto también confesional no solo para sus diferentes asesores, confesores, Inquisición. Me fui con tener creído luego, me habían de echar en la cárcel. Vida 36.11. O a sus hermanas. Es sobre todo confesional en su relación íntima con Dios, con su majestad divina, Dios como principal destinatario de su vida. Le proponen que el libro no sea ya una confesión general, sino un testimonio directo de su experiencia de Dios. Tomás Álvarez, Nota Histórica, página 506. Y ahora veamos, dice San Agustín: «Señor, yo me confieso a vos para que los hombres me oigan». Me confieso a vos para que los hombres me oigan. Y dice Santa Teresa: «Que es verdad cierto que muchas veces me tiembla el sentimiento de mis grandes culpas, el contento que me da, se entienda la muchedumbre de vuestras misericordias». Se entienda la muchedumbre de vuestras misericordias. En este tiempo, sigue, me dieron las confesiones de San Agustín, que parece el Señor ordenó, porque yo no las procuré ni nunca las había visto. Vida 9.7. Como comencé a leer las confesiones, esto sucede en el año 1554, paréceme me veía yo allí. Comencé a encomendarme mucho a este glorioso santo. Cuando llegué a su conversión y vi cómo oyó aquella voz en el huerto, vida 9.8. Y en cuanto a la cuestión del pecado, dice, se representaba en aquella claridad cómo eran mis pecados. Vida 40.10. Y sobre todo en cuanto a la cuestión de la conversión,
En cuanto a la cuestión de la conversión, esto es, a mi juicio, un asunto más complicado en términos analógicos. Y voy a decir por qué. San Agustín abre al azar el libro de las epístolas de San Pablo y lee: no vivan en la gula y la bebida, ni en los placeres impúdicos del lecho, ni en las disputas, ni en los celos, sino que revístanse del Señor Jesucristo y no se entreguen a la concupiscencia de la carne. Después de este episodio, parece ser que se produciría su conversión apasionada al cristianismo. San Agustín, además, vivió en concubinato y llegó a tener un hijo, experiencia que va a pasar a convertirse retrospectivamente en uno de sus más grandes pecados, una vez establecida la experiencia de la conversión. Esto lo dice Celis en su ensayo, en su página 9. Pero digo yo, pero nuestra santa, por más que ella se empeñe, abundando una y otra vez en su ruindad y en su condición de pecadora, a la luz de la conciencia de la época, Iglesia, Inquisición, Sociedad, Trento, Contrarreforma, o los 5 que al presente nos amamos en Cristo, que probablemente, según dice el padre Tomás, podrían ser 6, incluyendo a doña Guiomar de Ulloa. Bueno, pues digo, no hay forma posible cualitativamente comparable de pecado, ni por supuesto de conversión. Ella no era una pecadora, a mi juicio, como Agustín, y no necesitaba una conversión tan radical. Quizás también su reforma o su camino a la perfección estén en el sustrato agustiniano. No lo sé, pero es un comentario intuitivo. Reforma en el sentido semántico de conversión o reconversión, sin olvidar las razones de fondo o de experiencia vital de nuestra santa. Y vuelvo al referente al padre Tomás. Dice él: los casos de nepotismo son públicos y frecuentes. La vida monástica sufre las injerencias de las familias fundadoras o bienhechoras, padece la distinción de clases y cuanto ello implica en la vida interna de los monasterios. Son lacras contra las que se revelará la obra reformadora de Teresa. Diccionario, página 714. En vida, San Agustín aparece citado en el 9.7, 9.8, 13.3 y 46. Por ninguna parte que lo buscaba lo hallaba como dentro de sí. Y esto lo digo por no hablar de la inequívoca huella del santo en Castillo Interior. La vida se puede leer desde cualquier enfoque, sin ninguna duda. Este congreso lo demuestra. Pero dice el padre Álvarez en su nota histórica 500, página 515. El lector que persista en la lectura hasta el final del libro, por fuerza asistirá, entre confuso y fascinado, a una sinfonía de matices insólitos en cualquier otro libro de nuestro arsenal literario. Es cierto, padre Tomás, fascinado antes que confuso, yo he tenido sensaciones que me han producido asombro, compasión, ternura, alegría, temor, escepticismo, simpatía, admiración, amor, maravillosa confusa mezcla de sensaciones y sentimientos que se repiten incrementados si se producen nuevas lecturas del libro, envueltas ya en conocimientos colaterales. Dice Fray Luis, refiriéndose a Vida, las moradas y caminos de perfección en 1587. Fíjense qué hermosura. Que ninguno los leerá sin ser espiritual, no halle grande provecho y no lo es de serlo, y se anime para ello, o la menos no admire la piedad de Dios con los hombres que le buscan y cuán presto le hallan. Cuarta digresión. A nuestra santa la política, en la forma concebida en el 16, le va a interesar, a mi juicio, solo en la medida en que las relaciones y los contactos le van a resultar de utilidad para su tarea reformadora y fundadora, o para defenderse de los ataques de partes bien identificadas de la nobleza, la jerarquía eclesiástica, los del paño, la Inquisición o los concejos,
señor alcalde, los concejos, la ciudad, nuestra querida ciudad de Ávila, no fue muy tolerante con la Santa Madre. Y por lo que dije en origen, tenemos que corregir esa cuestión para compensar todo esto. Dice ella, pues aplacada ya la ciudad, vida 36-23. Aunque la Santa Madre tuvo relaciones con la nobleza, sin distinción, cito a doña Ana de Austria, cuarta esposa de Felipe II, 1549-1580, doña Juana de Austria, hija del emperador, hermana menor de Felipe, y que en España fundó las Descalzas Reales, y otros. Sin embargo, he seleccionado 3 cartas que quiero resumir y comentar con todos ustedes. Se dirige la Santa Madre a Su Majestad el Rey Felipe II y da puntual testimonio de su relación con la política en la forma que digo. La primera carta está fechada en Ávila el 11 de junio de 1573. Escribe en la Encarnación, donde es priora desde hace casi 2 años. Pide favor al rey, pero ignoramos el asunto en cuestión. Lo ha fiado a Juan Padilla, eclesiástico celoso, que luego resultará poco prudente. La carta lo presenta como mediador ante el rey. Con una prosa hermosísima, la Santa Madre le dice a Felipe II: bien creo tiene vuestra majestad entendido el ordinario cuidado que tengo de encomendar a vuestra majestad a nuestro Señor en mis pobres oraciones. Y aunque en esto, por ser yo tan miserable, etcétera, sigue insistiendo en su ruina, junto con pedir con la reina Nuestra Señora y el príncipe, a quien Dios dé muy larga vida. Fíjense lo que dice ahora. Y el día que su majestad fue jurado, se hizo particular oración. Esto se hará siempre así. Esto ya es fascinante. Dice, se hará siempre así la oración, mientras más adelante fuese esta orden. Mientras más adelante fuese esta orden. Será por vuestra majestad más ganancia. Y por eso me he atrevido a pediros a vuestra majestad nos favorezca en ciertas cosas. Destaco aquí los siguientes párrafos. Bien creo tiene vuestra majestad entendido el ordinario cuidado que tengo. El rey sabe que Teresa pide por él cada día. Existe relación epistolar a través de terceros y siempre, como en vida, persiste en exagerar sus faltas y en humillarse, por ser yo tan miserable. Y por último, dice, así, mientras más adelante fuese esta orden, será para vuestra majestad más ganancia. Cuanto más progrese la orden, más ganará a su majestad. Teresa invoca con esta sutil fórmula más apoyo, el necesario apoyo real para su empresa reformadora y fundadora, y termina pidiendo a través de Padilla nos favorezca su majestad en ciertas cosas. La segunda carta está fechada en Sevilla el 19 de julio de 1575. Se dan los primeros síntomas de oposición sistemática a la reforma. La Santa Madre está intranquila en Sevilla. En Italia se ha celebrado el capítulo general de Piacenza, desfavorable a su persona y a su obra. Prevé grandes dificultades y recurre al rey, proponiendo como solución anticipada la erección de provincia aparte para los reformados. Es reciente el favor con que el rey ha zanjado las dificultades de la fundación de Caravaca el 9 de julio, que se realizan después en noviembre del 75. Dice en la carta Nuestra Santa: conozco claramente que si no se hace provincia aparte de descalzos y con brevedad, que se hace mucho daño. Como esto está en manos de vuestra majestad, harto nos haría el caso si en estos principios se encargase a un padre descalzo que llaman Graciano. Y sigue. Mas considerando que oye a los pobres el Señor y que vuestra majestad está en su lugar, fijaos lo que le dice, que oye a los pobres el Señor y que vuestra majestad está en su lugar, aquí en la tierra. Aquí se pone de manifiesto la inequívoca inteligencia, la valentía y la sagacidad
para involucrar al rey y obtener su amparo, recurriendo sutilmente a halagos exagerados muy del gusto de la época y de la cristiana vanidad del gobernante. Vuestra Majestad, en el lugar de nuestro Señor. La tercera carta está fechada en Ávila el 18 de septiembre de 1577. La carta ha sido motivada por un hecho doloroso para la Santa Madre, la difusión de un libelo difamatorio contra Gracián y contra las descalzas. Todo ha sido rapidísimo. A principios del mes se redacta el libelo, que es obra de Baltasar Nieto, superior que fue de Gracián en Pastrana. Lo firma un lego llamado Miguel de la Columna, compañero de viajes y visitas del mismo Gracián. Se acusa a este de atropellos y burdas inmoralidades en los Carmelos de Sevilla, Beas, Caravaca y Toledo. El libelo es cursado al rey y al nuncio Sega, y a diversos personajes de la corte. La Santa Madre y sus amigos van a reaccionar con prontitud. Ella, en su inteligencia preclara, busca el camino más seguro, el más seguro para llegar al rey Felipe II. Tomás Gracián, hermano del otro Gracián, secretario del rey, extiende una defensa de su hermano y le presenta al monarca junto con la carta de la Santa Madre. A mediados de mes, antes del 19, ya se había retractado el pobre lego del libelo. Y el otro astuto difamador, Baltasar Nieto, escribe a Gracián pidiendo reconciliación el 20 de septiembre. Siguen nuevas retractaciones el 24 de septiembre y el 8 de octubre. Pero sobrevendrán enseguida nuevos memoriales difamatorios por parte de Andalucía. Dice la Santa Madre a Su Majestad el Rey: a mi noticia ha venido un memorial que han dado a vuestra Majestad contra el padre maestro Gracián, que me espanto de los ardides del demonio y de estos padres calzados, los frailes del paño. Y por amor de Dios, suplico a vuestra Majestad no consienta que anten en tribunales testimonios tan infames, porque es de tal suerte el mundo que puede quedar alguna sospecha, aunque más se pruebe lo contrario. Es decir, difama que algo queda. Bien sé yo de lo que hablaba la Santa Madre. Por amor de nuestro Señor, vuestra Majestad lo mire como cosa que toca a su gloria y honra, a la gloria y honra de su Majestad. Porque si los del paño ven que se hace caso a sus testimonios, y añade, yo he lástima de que de lo que este siervo de Dios padece, se refiere a Gracián, y con la rectitud y perfección que va en todo, me obliga a suplicar a vuestra Majestad le fortalezca o le mande quitar de estos peligros, pues es hijo de criados de vuestra Majestad, el secretario, que verdaderamente me ha parecido un hombre enviado de Dios y de su bendita Madre. Le trajo a la orden para ayuda mía, porque ha más de 17 años que padecía a solas con estos padres del paño y ya no sabía cómo lo sufrir. La calidad expositiva de la carta que comento es extraordinaria, pero la inteligencia en la presentación de la súplica, la rápida reacción ante el libelo, la frecuente y reiterada invocación al amor de Dios o por el amor de Dios, las reiteradas alusiones a los del paño, convierten a nuestra Santa Madre, en mi opinión, en un personaje único, de una excepcional astucia política poco común. Hablamos de una mujer del siglo XVI, que es monja, reformadora, que tiene pleitos con la ciudad, con la Inquisición, con otros, que es inquieta, andariega, desobediente y contumaz, según lo dice el nuncio de su santidad ante la corte, Felipe Sega, pero que habla al rey como sigue. Fíjense cómo habla el rey. Suplico a vuestra Majestad que me perdone lo que me he alargado, que el gran amor que tengo a vuestra Majestad me ha hecho atreverme, aquí viene la bala de artillería, me ha hecho atreverme, considerando pues sufre el Señor mis indiscretas quejas, también las sufrirá vuestra Majestad. Confieso que cuando por primera vez leí este párrafo, con letras verdes anoté al margen, fantástico.
pero hoy creo que esa expresión fue limitadísima, porque no hace justicia a la grandeza que encierran esas líneas. Hablo de grandeza narrativa, de intención precisa, contundente y convincente, que halagan al destinatario pero no le ofende, que refuerza la vanidad del monarca y le obliga, le vincula. Estas 3 cartas que digo son 3 testimonios, entre muchos más, que hablan de las relaciones de nuestra Santa Madre con la política, con la máxima expresión de la política, con el rey, que era la absoluta política y católica majestad, y que nos muestra ella misma en su dimensión más humana, interesada y políticamente comprometida. Es tan sutil y tan precisa su prosa cuando se dirige al rey, que sus cartas, a mi juicio, reitero, a mi juicio, merecerían ser estudiadas en las mejores escuelas diplomáticas del mundo. Veremos su epistolario en el Congreso del 2014, si Dios quiere, en esta casa. Pero yo, además, doy fe. Soy privilegiado y afortunado, porque ahora, en el siglo XXI, sus hijas más queridas, y ya saben a quién me refiero, siguen fieles al estilo precioso y preciso de su labor pedagógica, en ocasiones premeditada y en otras no, que la Santa Madre les inculcó a la hora de dirigirse por escrito al mundo. Quinta digresión. ¿Y cómo leo yo vida desde la política? Naturalmente, mis lecturas del libro no se hacen desde la política. Todos entendemos que estamos en presencia de una propuesta imaginativa, pero carente de sentido realista. Sería mejor decir un político leyendo el libro de la vida, porque resulta evidente que yo ni represento a la política, ni para la ocasión la quiero representar. Entonces, ¿cómo he leído yo el libro de la vida? Sencillamente, antes he querido aproximarme a lo que iba a leer y después lo he leído. Mis apuntes en aviones, en viajes, en amaneceres y atardeceres forman casi un manuscrito del libro, pero no son apuntes ni para comunicar, sino para poseer, para disfrutar, para conocer, para intentar comprender, para reflexionar, para dudar, para reafirmar, para perdonar y para pedir perdón. Unas cuantas veces he pensado desistir, declinar el encargo, pero finalmente he decidido escribir tratando de poner un poco de orden en la información, en las sensaciones y en los sentimientos. Como cuestión previa a la lectura, a mi lectura, debo expresar la admiración que siento por las obras del padre Tomás Álvarez. Su nota histórica sobre vida, relatada y resumida en 130 páginas, me ha permitido comprender el envoltorio histórico, documental de la obra que nos ocupa, la composición del libro, la difusión y el secuestro de manuscritos, la edición de vida por Fray Luis, los 4 siglos de vida en el Escorial, el manuscrito de vida hoy, el autógrafo, la escritura teresiana, los códices y ediciones utilizados en la fijación del texto, más los apéndices, la censura de Báñez y la carta de San Juan de Ávila, la censura en las notas marginales de Fray Luis, constituyen una consulta obligada para saber a qué se enfrenta el lector. Valoro y agradezco un trabajo de tan alto valor científico e investigador de la mano de este intelectual de primer orden. Quiero hablar ahora sobre la censura de Báñez. Veamos qué dice el censor Báñez. Y en todo el libro no he hallado cosa que a mi juicio sea mala doctrina. La hacen acertar a decir cosas de oración que a veces los muy letrados no aciertan así por falta de experiencia. Solo una cosa hay en este libro en que poder reparar, y con razón hasta examinarla muy bien, y es que tiene muchas revelaciones y visiones, las cuales son mucho de temer, especialmente en mujeres, que son más fáciles en creer que son de Dios. Esta mujer, a lo que muestra su relación, aunque ella se engañase en algo, a lo menos no es engañadora. Y añade, y ninguno ha sido más incrédulo que yo en lo que toca a sus visiones y revelaciones,
aunque no en lo que toca a la virtud y buenos deseos suyos, porque de esto tengo grande experiencia, de su verdad, de su obediencia, penitencia, paciencia y caridad con los que la persiguen. Y esto es lo que se puede apreciar como más cierta señal de verdadero amor de Dios que las visiones y revelaciones. Sigue diciendo, tampoco menosprecio sus revelaciones y visiones y arrobamientos, la de cal y la de arena, antes sospecho que podían ser de Dios. Resuélveme que este libro no está para que se comunique a cualquiera, sino a hombres doctos y de experiencia y discreción cristiana. Bien, la censura de Fray Domingo es muy reveladora, a mi juicio, y resume las claves esenciales del libro: la oración, las visiones y revelaciones, las fundaciones, las persecuciones. Pero frente a dudas y controversias, el censor reitera lo sustantivo y cierto por 2 veces. De una cosa estoy bien cierto cuanto humanamente puede ser, que ella no es engañadora. Esto resulta definitivo. Luego está la polémica con permanencia temporal limitada en el tiempo sobre si el libro puede ser comunicado a cualquiera o no. En todo caso, yo creo que esta es una cuestión secundaria. Ahora veamos al maestro de Ávila. El maestro de Ávila, o San Juan, es una persona absolutamente determinante, como un referente moral. Nace en Almodóvar, cerca de mi pueblo, en el año 1500. Sufre prisión del 32 al 33, prisión inquisitorial, y muere en Montilla en 1561. Todo un referente moral. Con aprobación del texto Libro de la Vida por el maestro de Ávila, condensada en su carta a la Santa Madre, no sin reticencias previas, el 12 de septiembre del 568, el maestro acepta leer el libro no tanto para juzgarlo como para encontrar provecho con el favor de nuestro Señor, con la doctrina de él. El libro, dice el maestro, no está para salir a manos de muchos, como 7 años más tarde diría, como hemos visto, el propio Báñez. La doctrina de la oración está buena por la mayor parte, y muy bien puede vuestra majestad fiarse de ella y seguirla. Y en los raptos hallo las señales que tienen los que son verdaderos. El modo de enseñar Dios el ánima, sin imaginación y sin palabras interiores ni exteriores, dice, el modo de enseñar es muy seguro y no hallo que tropezar. Y San Agustín habla bien de él. El maestro invoca a mi juicio a San Agustín porque intuye, sabe o conoce la incidencia que confesiones y el santo tienen en vida. Sin embargo, el padre Tomás no se detiene en esta reflexión que yo planteo y cuando llega en su nota histórica a este punto, página 629.3, solo dice las hablas interiores en alusión a los capítulos 24, 25 y 27 de vida, pero ni una palabra sobre San Agustín. Sigue el maestro de Ávila. Y mirando esto y ser las palabras conforme a la escritura divina y a la doctrina de la Iglesia, me parece las que en el libro están, o de las más, ser parte de Dios. Visiones imaginarias y corporales son las que más duda tienen, y éstas en ninguna manera se deben desear, y si se vienen sin ser deseadas, aún se han de huir lo posible, aunque no por medio de darigas, si no fuese cuando de cierto se sabe que son de espíritu malo. Mas si todo esto hecho dura las visiones y lo que dicen es de doctrina de la Iglesia, no hay que huir de ellas. Todo subordinado, justificado, si es doctrina de la Iglesia. Y no veo por qué condenarlas. Se debe suspender el crédito y, como siempre, pedir luego consejo al confesor. El apoyo al libro es inequívoco y determinante, incluso en lo más problemático. La doctrina de la oración está buena, en los raptos se encuentra verdad, las hablas interiores y las visiones se aceptan subordinadas a la doctrina de la Iglesia. Como digo, no se deben desear, pero no se debe huir de ellas si persisten, aunque siempre pidiendo consejo. Muchas veces me ha dicho el Señor
que no deje de comunicar toda mi alma y las mercedes que el Señor me hace con el confesor, y que sea letrado y que le obedezca muchas veces. Vida 26.3. Ya estoy terminando, sexta digresión. Me he detenido mucho en cuestiones que dan contenido a vida y que me han interesado especialmente. Me refiero al ya citado y comentado San Agustín, a San José, a San Pedro de Alcántara, a la Compañía de Jesús, a la Inquisición, e iban a mí a decirme que con mucho miedo andaban los tiempos recios y que podría ser me levantasen algo y fueren a los inquisidores. Vida 33.5. A la gran cuestión doctrinal de la oración o a las experiencias espirituales que dan cobertura a un especial misticismo, la transverberación, el éxtasis, estas últimas cuestiones descritas en los capítulos 23 al 31, en el 20 en que trata de la diferencia que hay entre unión o arrobamiento y dice algo del bien que tiene el alma que el Señor por su bondad llega a él, dice los efectos que hace. Unión, arrobamiento, elevamiento al vuelo, arrebatamiento, todo es una cosa y también llaman éxtasis. Vida 21. En estos arrobamientos parece no anima el alma en el cuerpo. 23. Y algunas veces todo el cuerpo hasta levantarle. 24. Y aún yo confieso que gran temor me hizo al principio, grandísimo, porque verse así levantar el cuerpo de la tierra. 27. Pues cuando está en arrobamiento el cuerpo queda como muerto. 20:18. Los grados de oración, leídos y releídos, el huerto del alma agustiniano y las 4 formas de mantenerlo me producen muchísimo respeto. Confieso mi incapacidad para superar en esto el atrevimiento que, como han tenido ocasión de comprobar, ya he acreditado. No tengo la experiencia necesaria para intentar comentarios que me situarían en lo que dice ella, en el yo no sé qué decir. La Santa Madre, ya en el capítulo 7, habla del valor de la oración. En el 8, del gran bien que le hizo no se apartar de todo de la oración para no perder el alma. En el 10, comienza a declarar mercedes que el Señor le hacía en oración, y en el 11 ya nos habla de los 4 grados de oración y va tratando sobre el primero. En el 14 comienza a declarar cómo es el segundo grado y en el 16 trata del tercero. En el 17 dice el gran daño que hace la imaginación y la memoria. Vida 16.8. Entendiendo tiempo de soledad o desocupación de negocios, venga el alma a muy sosegada quietud. 17.4. En el capítulo 18 trata del 4º grado de oración, que se puede alcanzar no por merecerlo, sino por la bondad del Señor. Vida 17.7. Aquí no hay sentir, sino gozar sin entender lo que se goza. Vida 18.11. A propósito de mi pudor para comentar cuestiones de oración, le tomo prestado para la ocasión el comentario que sigue a la Santa Madre. Lo voy a leer despacio para facilitar la tarea de interpretación. La voluntad debe estar más bien ocupada en amar, mas no entiende. No entiende como ama. El entendimiento, si entiende, no se entiende como entiende. Al menos no puede comprender nada de lo que entiende. A mí no me parece que entiende, porque, como digo, no se entiende. Y añade la Santa, yo no acabo de entender esto. Vida 18.14. Bien, pues eso me pasa a mí, pero me admira que, aun sin comprender, me interese tanto. En cuanto a las dificultades que tengo para expresarme y expresarlo, también me consuelo con esto. Dice la Santa Madre, si uno tiene mala voz, por mucho que se esfuerce a cantar, no se le hace buena. Vida 22.12. O dice esto otro, no pongáis, criador mío, tan precioso licor en vaso tan quebrado. Vida 18.4. Bueno, séptima digresión. Quiero referirme ahora a la impresión que me ha causado la influencia de San Pedro de Alcántara en la vida de la Santa Madre. Y ello a pesar de su escasa relación temporal con ella, 1560-1562. Pero que fue, no obstante, una relación filial, fervorosa e intensa. Sabemos que llegaron a conocerse a través de doña Guiomar de Ulloa, íntima amiga de la Santa Madre y animadora originaria
y definitivo apoyo para fundar el Palomarcico, el monasterio de San José en Ávila. Dice ella: aquella señora, mi compañera viuda, ya he dicho que tenía el mismo deseo. 32:10. Mi compañera, doña Guiomar, tenía más fe. Nunca ella, por cosa que la dijesen, se determinaba a dejarlo. Se refiere a San José. 32:16. Y San Pedro aparece citado como consejero y como referente moral en multitud de ocasiones. Incluso después de muerto lo encontramos en las presencias espirituales de la Santa Madre. He querido reflejar aquí ahora, a continuación, algunas secuencias que atestiguan cuanto digo, que me continúan impactando y me producen una profunda admiración y respeto. Saben mejor que yo que solo hay dos nombres nominados y propios citados en vida, que es el de San Francisco de Borja y el de San Pedro de Alcántara. Dice la Santa Madre respecto del santo de Arenas de San Pedro. Dice: no parecía sino hecho de raíces de árboles. 27:18. Es un santo hombre y de gran espíritu. 27:3. Me dio luz en todo. 30:3-5. Holgábase de tratar conmigo. 27:5. Me certificaron había traído 20 años cilicio de hojalata de continuo. 32. La misma noche me apareció el santo Fray Pedro de Alcántara, que ya era muerto. Yo lo había visto otras 2 veces después que murió, porque siempre aparecía como cuerpo glorificado lleno de mucha gloria. 36:20. Mas no he entendido de todos los que he visto dejar ningún alma de entrar en el purgatorio, si no es la de este padre y el santo Fray Pedro de Alcántara y el padre dominico que quedó dicho. 38-32. Con referencia a la cuestión de género, mujer o mujeres en vida, ya la hermana Cristiana Domner ha tratado con brillantez la cuestión femenina, pero la Santa Madre dice apoyándose en el recto juicio de San Pedro de Alcántara: hay muchas más mujeres que hombres a quienes el Señor hace estas mercedes. Y esto oí al santo Fray Pedro de Alcántara, y también lo he visto yo, que me decía aprovechaban mucho más en este camino que hombres. Y daba de ello excelentes razones que no hay para qué las decir, todas en favor de las mujeres. Vida 48. A pesar de los reparos de la época relativos a la condición femenina, ella, pionera en tanto y en este asunto también, encuentra argumentos de mucho peso en la opinión de San Pedro de Alcántara para proclamar la mayor frecuencia y facilidad de las mujeres para recibir las mercedes del Señor. Asistimos, digo yo, a un feminismo no contaminado, no politizado a la luz de nuestro tiempo, pero absolutamente comprometido y militante, y esta vez utiliza como referente de razón el argumento tan sólido de San Pedro, del santo extremeño. Última digresión. En 1561 nace Luis de Góngora, Francisco Bacon, fallece Alonso de Berruguete y Felipe II deja Valladolid y traslada la capitalidad y la corte a Madrid. En 1562, en el mundo cercano de nuestra Santa Madre, ocurren algunos hechos relevantes. El 17 de enero, Catalina de Médicis promulga en Francia el Edicto de Enero, que va a otorgar libertad de culto a los protestantes. Un día y un mes después, el duque de Guisa acaba con la vida de 37 protestantes en Guasí y se activa la primera de las guerras de religión en Francia, cuyas consecuencias trágicas van a durar 27 años. La primera redacción del libro de la vida es del 562. Acabóse este libro en junio de 1562, como puede leerse al final del epílogo. En 1563, esto, como saben, sucede en casa de Luisa de la Cerda, en Toledo. En 1563 es cuando la Santa Madre reescribe su relato de vida para someterlo al maestro Juan de Ávila,
como hemos visto, y por indicación de Soto y Salazar. Estamos ya en 1565, cuando termina la redacción definitiva. Quiero, queridas amigas y amigos, terminar lo interminable. He omitido cuestiones que me interesan mucho, pero que requieren por mi parte mucha más información. Y declaro que supone para mí un reto personal conseguirlo. El libro de la vida que yo he leído y releído, el Lectógrafo Teresiano, segunda reproducción facsímil, editada en Burgos en el 99, bajo la edición del padre Tomás Álvarez. He leído los 3 volúmenes, incluso el que tiene dificultades de transcripción paleográfica, y este libro es el que yo tengo el privilegio de poseer. Sobre 1000 ejemplares editados, yo tengo el número 238. Y termino con estas palabras. Doy gracias a Dios y a todos ustedes por su tolerancia y por su comprensión.